Ideológicamente no empezamos, sino que reanudamos porque nunca interrumpimos. Venimos de muy lejos, desde el primer tiempo en que hubo hombres sublevados. Vamos de camino mucho más lejos todavía. Entroncamos con los revolucionarios más cabales de antaño y suscitamos ya los de mañana. De idea en idea, de hombre en hombre, somos el instante imperecedero de la energía reivindicativa del individuo a través de la historia, el continuo afirmativo de las exigencias humanas frente a las contingencias del reaccionario acaecer político. Ser hombre en nuestra época, más perentoriamente que nunca, es comportarse revolucionariamente. Así pues, no empezamos, continuamos. Lo que empieza es nuestra publicación Alarma y una jornada nueva en el persistente duelo contra la tétrica reacción española. Cuando hablamos de comunismo aquí alrededor de esta mesa, no estamos hablando del Partido Comunista, que dejó de serlo hace muchísimo tiempo, sino realmente de los que luchaban por una sociedad sin clases, sin trabajo asalariado y sin Estado, que quede bien claro. Por lo tanto, para nosotros aquí no ha habido nunca comunismo alguno en ninguna parte. Por lo tanto, tampoco para Muniz, para Jaime y muchos de esta generación. Muniz va néixer a l'abril del 1912 a la ciutat de Torreón, situada al nord de Mèxic. Era fill d'emigrants extremenys. Als 17 anys va venir a Espanya. El caso de Extremadura es clarísimo, es clarísimo. Y Llerena, bueno, es un ejemplo notable de... A mí me explicó las luchas de Llerena, ¿no? Que la habían marcado mucho, como veía cómo el proletariado español, digamos, iba radicalizando, ¿no? Y cómo, bueno, se paralizaba, os lo ha explicado mucho de vosotros, cómo se paralizaba el pueblo, cómo se presionaba la patronal, cómo se conseguían victorias que parecía muy difícil de conseguir, ¿no? Pasa que no sé si ha escrito algo sobre esto, claro, lo explicaba verbalmente. Eduardo Mauricio, en Comunismo, el Comunismo es la revista que editaba la Izquierda Comunista de España, antes la oposición, o sea, la Organización de los Socialistas de España, había hecho un artículo comentando una controversia que había habido en Llerena, en la que la controversia era una especie de debate, desafío, y allí, pues bueno, sale bien en el debate, se ve muy bien cómo Muniz se los torea teóricamente, porque empiezan a hablar de que Trotsky se inventó la revolución permanente, y entonces lo primero que le contesta a Muniz que la revolución permanente ya está en Marx, que eso no era cuestión de Trotsky, ¿no? Y él propone que las organizaciones de la Alianza Obrera en Madrid, en Cataluña, en Asturias, etcétera, se solidaricen con esa huelga campesina, que evidentemente la Alianza Obrera lo rechazó, el Partido Socialista, el Partido Comunista lo rechazó, y que él entiende que hubiera sido la forma de anticipar lo que fue luego las jornadas revolucionarias en Asturias, que quedaron aisladas en Asturias, que hubiera sido la forma de promover esa insurrección anteriormente y con un ámbito nacional. Y por cierto, en Llerena sigue habiendo una librería que se llama Grandizo. Y son familiares
Son familiares de Manuel. Bueno, de hecho viene una familia que no tenía ninguna dificultad económica. Pero como muchos, pero es importante subrayar que los revolucionarios no nacen solo justamente en la miseria, la clase trabajadora, no sé qué. Y es gente que después dedica toda su vida de una forma totalmente incondicional. Y eso es muy importante. Que la generación, por lo menos la generación de Muniz, Jaime, etcétera, se han dado a fondo a su objetivo. Mira, esta foto es muy bonita. Jaime y Tere, que está aquí, que es mi madre, en un balcón pequeñito que teníamos en la Rue de la Huchette, en pleno centro de París, en el barrio latino. Jaime había nacido en La Coruña, sí, en La Coruña, su infancia es en La Coruña. Pero muy joven, con 14 años me parece que se fueron a Madrid. ¿Y él había ingresado en principio en el Partido Comunista en Galicia? Ingresar no. Simpatizante. Estaba, sí, claro. Ya. Pero tenía al famoso primo, el Eugenio Granel, el pintor surrealista, que le dijo, bueno, que tenía 2 o 3 años más que Jaime, que le dijo, oye, pero mira, léete esos textos porque lo que hay en Rusia no es el auténtico comunismo, hay una oposición internacional. Pues claro, imagina, Jaime debía tener 16 años en aquel momento, y el otro debía tener 18 o 19. Y entonces empieza a leer los textos de la oposición y claro, se da cuenta de que lo que está pasando en Rusia no es lo que él tiene ganas de defender. Él es uno de los que ha distribuido las octavillas. Las octavillas de mayo 37. De mayo 37, llamando... Siendo militante del pueblo. Digamos que tenía una doble militancia, entonces. Tenía una doble militancia en aquel momento, sí. Jaime era militant del PUM i alhora era simpatitzant de la secció bolxevic-leninista. En aquest partit militaven diversos companys, aproximadament estava format per una trentena de militants. La secció bolxevic-leninista i els Amics de Durruti van ser les úniques organitzacions que al maig del 37 van intervenir llançant octavetes i proposaven la continuïtat de la lluita que tant el PUM com la CNT volien parar i deien que era el moment de parar la lluita i eren incapaços de donar uns objectius revolucionaris. Que hay un punto imprescindible, es el internacionalismo. Eso es lo que guía fundamentalmente a Muniz, a después poder poner en causa ciertas posiciones. Porque ahora, él mismo defendió mucho tiempo Estado obrero degenerado en Rusia. Trotskista. Claro, porque era trotskista. Joven trotskista, macho. Pero a pesar de defender la defensa incondicional, eso es muy importante, es que a pesar de la defensa incondicional de Rusia, el tío no está a favor de un bloque contra otro. Muniz rompió con el trotskismo en el 48, en el segundo congreso de la Corte Internacional, a partir de unas posiciones que elaboró junto con Natalia Sedova, la mujer de Trotsky, y junto con Benjamín Peret, el poeta surrealista. Esas posiciones se basaban sobre todo en ese concepto de nacionalismo y de la guerra imperialista. Muniz, junto con Peret y Natalia, analizaba la Segunda Guerra Mundial en curso, que ya era necesario numerar las guerras por números, la Segunda Guerra Mundial, como un enfrentamiento entre diversos nacionalismos y también como una salida a la crisis económica de los años 30. Y él, una pequeña minoría, se mantiene internacionalista. Es decir, la crisis es el 48, es verdad, formalmente que se separan, pero Muniz y Jaime en Francia, ¿no?
viendo la barbarie capitalista en primera persona y viendo cómo el stalinismo él mismo liquida a resistentes que no eran stalinistas, lo tienen clarísimo, cuando otros trotskistas participan precisamente en esa barbarie, porque hay que decirlo también, que dan su apoyo. La resistencia francesa intentaba, pues eso, coger a españoles que ya tenían experiencia de lucha para participar militar, digamos, eso, para participar en la resistencia. Sí. Y claro, Jaime, toda esta gente que venía de la izquierda del Partido Socialista, como Parada era no, era anarquista. Bueno, en fin, Félix, bueno, toda esta gente decía, oye, pues joder, ¿para qué no me metan en la cárcel? Voy allí. Y Jaime les explicó, no. Nosotros en España no hemos luchado solo contra el fascismo. Aquí no nos van a hacer luchar contra el nazismo. Son dos bloques capitalistas, imperialistas que se oponen y nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Y que a través del mantenimiento en esas posiciones internacionalistas revolucionarias es las que les puede llegar a ampliar la teoría y profundizar en la teoría y considerar, con un análisis marxista de lo que fue la degeneración del estalinismo, considerar que lo que hay en Rusia no es socialismo, no es capitalismo, sino que es un capitalismo de Estado. Es de ahí que parte el análisis de Muniz de la Rusia como capitalismo de Estado, que es un concepto que al movimiento obrero le costarà mucho de adquirir. Jaime, exiliat a França, va arribar a les mateixes conclusions i va defensar les mateixes posicions internacionalistes, rebutjant la participació a les guerrilles i la participació a la resistència francesa. Ellos han mantenido siempre la posición clásica de los revolucionarios, que es derrotismo revolucionario, no participación en ninguno de los dos bandos y además intentar transformar la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. És curiós que tant un com l'altre, sense estar en contacte, i des de Mèxic, un des de Mèxic i un altre des de França, coincidissin. Evidentment, això es deu al manteniment d'unes posicions polítiques fermes. Lo bonito es esto, es que a distancia, gente que tiene una posición de principio clara, precisa, van a mantener la misma posición. El capital es mi enemigo y yo no voy a luchar jamás por uno de los bandos capitalistas. Sin mantener contacto ni por correspondencia. No había nada, ahí era totalmente... Ellos se vuelven a encontrar después de la Segunda Guerra Mundial y han coincidido, pero en aislamiento total. Totalmente. Y esta, bueno, es una de las fotos, claro, muy bonitas, que es en el penal de Santoña. Por lo tanto, yo calculo que en el año 54, aquí sí está Muniz, un grupo de presos que no sabría decir el nombre, y aquí, pues, Jaime. El Jaime, sí. Ellos se conocen en Barcelona. Sí, en Barcelona, en el 36. En el 36, sí. Él llega a Barcelona a finales de octubre. Jaime, como militante del PUM, sabe que existe una tendencia Muniz, bueno, ha oído hablar de él. Y como él duda ya de la política revolucionaria del propio PUM, todo siendo militante, pues quiere entrevistarse con Muniz para saber, no saber por otros que dicen es así, quiere hablar con él. Y es la famosa anécdota de que cuando se reúnen en un café, Muniz, que era muy así, era verdad, sí, hay que decirlo. Muy así. Muy... A veces era muy simpático cuando lo conocías, pero podía parecer como alguien... Exacto. Y dice, tú eres el primo de Eugenio Granell. Y ahí, eso me lo contaron tanto Jaime como Muniz, como Manuel, en casa, riéndose, claro, ya porque con la amistad que habían tenido entre tanto. Y Jaime, claro, le dice, yo, ni primo ni hostias, yo vengo aquí simplemente para saber
¿Qué defiendes? ¿Cuáles son tus posiciones políticas en relación con la situación que estamos atravesando aquí en España? Manuel y Jaime, que están en principio detenidos los dos en febrero, digamos, uno es mexicano y el otro es español, Sí. En edad de hacer el servicio militar, y eso hace que a uno lo destinen a una prisión y tenga esa experiencia, y que el otro sea detenido, incluso luego pasa a la prisión de Estado y va con los gerifaltes del Sí, POM, exacto. que son los que pasan la frontera en el último momento, y eso provoca una separación. Incluso, no sé si hasta el año 44, él cree en algún artículo que a Jaime lo da por muerto, por fallecido, Sí. porque no tienen contacto, se rompe el contacto. No se rompe el contacto. en absoluto. Sí. Porque él, Muniz, en el año 39, a finales del 39, precisamente por tener la nacionalidad mexicana, consigue pasar de Francia a México. A México. Y ahí con Benjamín Pérez intentaron en un momento determinado. Si lo hubieran logrado, no hubiera conocido Jaime a mi madre, por lo tanto tampoco estaría yo aquí, pero intentaron que Jaime pudiera ir a México. A Mèxic, Muniz va contactar amb Trotsky fins al punt de que li va encomanar la direcció de la secció mexicana de la Quarta Internacional. A l'enterrament de Trotsky va parlar amb el seu enterrament i va fer el panegíric. Las personas que mantienen estas ideas, ¿no? Como decir, Jaime, como Manuel y tal, pues independientemente, ¿no? del análisis teórico, son personas que quieren al hombre, ¿no? Que quieren a la humanidad, y que es el eje, ¿no? De su vida y de su pensamiento, ¿no? Las personas que quieren el dinero, no las personas que quieren el poder, sino las personas que quieren al hombre, ¿no? Y que son las personas. Bueno, esta es la idea válidas, básica del comunismo o del comunismo libertario. Tanto Jaime como él y otras personas, otros hombres que vivieron en el 36, vieron claro que la reacción del 36 fue una cosa espontánea. Había una ideología, indudablemente, ¿no? Formada desde el siglo XIX por la clase obrera y el campesinado español, que el espontaneísmo y la cosa directa estaban convencidos que eran lo que daba el espíritu, la manera de ser y el pensamiento a los explotados. No quiero adjetivarlo, pero tenía algo un poco de ingenuidad, así como era un intelectual bien formado y tal, porque él pensaba, yo creo que hay una relación que ahora la diré, él pensaba que si había un asalariado, un obrero, etcétera, en un bar o en la calle, se ponía a hablar contigo y le tenía que decir algo sobre el socialismo, en contra del capitalismo, lo soltaba ya. El hombre ha de conservar su ingenuidad toda la vida. Sí, no lo he dicho con mala intención, sino que me asombraba en un hombre así bien formado y tal. Y entonces a Manuel se le notaba más. Jaime lo hacía también, pero de otra manera. Es un rasgo que yo quiero que viene de la experiencia del 36, ¿sí? De que si hay conciencia y condiciones, adelante, ¿no? Muniz siempre muy impaciente de que hay que ir a España y que hay que luchar ahí. A luchar en España contra el franquismo y contra el estalinismo. Y ahí se van Muniz y Jaime. Jaime a Barcelona, Muniz a Madrid. I a Espanya van participar amb la vaga de tramvies de l'any 51. Vaga que ells consideraven espontània i que van llançar unes octavetes y unos folletos amb les quals defensaven aquesta espontaneïtat. La primera huelga que fue muy seguida, ¿no? Muy seguida, sí. Sí. Bueno, la anécdota era que había subido el billete de tranvía en Barcelona cuando en Madrid no lo habían subido y hubo una huelga espontánea general que la gente no cogía los tranvías voluntariamente. Sí. Voluntariamente porque los tranvías funcionaban, pero nadie, todo el mundo iba a trabajo a pie. Sí. Que eso es muy importante, porque hay la octavilla, pero además de la octavilla hay el famoso texto 4 mentiras y 2 verdades. Que ese texto que veis aquí es el texto con el cual Jaime y Muniz, es decir, Jaime como representante máximo, vamos a decir, del grupo en Barcelona y Muniz, Manuel, en Madrid, les cogen ese texto y dicen:
bueno, ustedes son unos subversivos, comunistas, tal y cual. El texto se llama 4 mentiras y 2 verdades y el subtítulo es Política rusa en España. La policía franquista alucinó porque decía, bueno, a ver, ustedes son comunistas, quieren la revolución, quieren todo lo que no queremos nosotros, pero aquí vemos que les dan más palos a los que se llaman comunistas que a nosotros mismos. Arrel d'aquestes octavetes, al desembre del 52 van ser detinguts i després d'un judici militar van ser condemnats Muniz a 10 anys i Jaime a uns 8 anys i altres companys de grup a 2 i a 1 any. Que en aquel momento te podían condenar por una octavía a 20 años como te podían colocar 2 años. Pero lo que pasa es que Jaime ahí era mucho más complicado. Por la cosa del Alcázar. Por la cosa del Alcázar. Claro, fue desertor. Claro. No habían pasado los 20 años. Ya. Y O no, que aún podían, no sé si 20 años o no, pero podían aún. Podían reclamarle por desertor. Sí, Y sí. entonces en este caso era, como ya de todas maneras ya los condenaban por tribunal militar, Ya. pero ahí justamente por tribunal militar, si además eres desertor, y más aún Sí, del que Alcázar acaba de la Toledo, era pena de muerte. Que ahí es cuando pegó quien conoce la fortaleza del Alcázar, pues Sí. los muros son muy altos. Y entonces creo que se evadieron aquel día 6. Lástima que no hayas traído el libro, ¿sabes? Tengo un libro Sí. donde ponen los desertores. Ah. Es un libro franquista. Sí, sí. Y ahí te ponen Los desertores. los desertores. Y él desertó, creo que el 14 de agosto del Claro, 36. Lo que tu padre tenía de los una primeros. ventaja, como tú, que se llamase Fernández. Sí, porque eso era más Porque fácil. entonces era difícil Claro, localizarlo, claro. Exactamente, era más fácil. Porque si no, si hubiera sido un apellido más fácil de localizar, hubiera sido detenido. Su segundo apellido también era Rodríguez. Rodríguez era, Sí, era un camuflaje perfecto para no Claro, localizarlo. ¿ves? Y sin embargo, Muniz, que también se llama Fernández, Sí. pues puso Grandizo Fernández antes. Grandizo. Así. Tenía la particularidad de contar siempre las cosas divertidas. Para todo lo que pasó y lo contaba él y parecía... Siempre contaba las anécdotas, parecía de ¿no? broma, Sí, 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 parecía parece, por eso divertido. dijo nunca no quería escribir porque nadie me creería. Jaime nunca le ha gustado los grandes teóricos, hablo muy en plata, pero al único que aceptó como alguien con posiciones claras, netas, precisas, es Muniz, pero no solo por sus posiciones, por la actitud que tuvo siempre que lo vio en momentos difíciles. Hay que ver lo que es un tío que te cogen y el estalinismo lo tortura durante una semana y le dice, tú ahora vas a decir que eres un hijo de puta cabrón. No, él ha dicho, mi comunismo es este, el comunismo de los estalinistas no es comunismo, es anticomunismo, y Franco y vosotros sois la misma cosa. Eso lo ha dicho bajo la tortura, él, Jaime y otros. Yo le conocí, creo recordar, entre el año 84 u 85. Había habido aquí una reunión en la que asistió mucha gente. La verdad es que yo pensaba que Muniz había muerto, porque para mí era el autor de Jalones de derrota, era un dirigente histórico del trotskismo en España. Consideraba que Jalones era el mejor libro sobre la Revolución Española que había leído. Quienes han leído Jalones perciben claramente cómo tiene un crescendo, ¿no?, el libro. El libro... sí. Cuando empieza el libro es totalmente trotskista. Sí. Ortodoxo, defensa incondicional de las posiciones de Trotsky contra el PUM, contra la socialdemocracia y contra quien se le presente. Acaba el libro, está en proceso de ruptura con el propio trotskismo. Es decir, que claro, un libro escrito cuando tú mismo te estás cuestionando, primero tiene para mí un valor
inmenso. Por eso en Reafirmación él dice, no rectifico lo que he escrito. Porque yo creo que considera que, claro, el movimiento obrero es un movimiento contradictorio. No es un movimiento con unas posiciones, oye, las aplicas a la letra y ya está, hemos logrado todo. Incluso, no. habiendo conceptos que ya en el 47 él no va a defender, decide que ese libro tiene que salir. Porque en realidad lo que él él considera es que ese libro, esas posiciones van a ayudar a la segunda revolución socialista española, que casi todo el mundo consideraba que era posible, que es lo que hace que él vuelve en el año 52, como habíamos comentado. Y la verdad es que la importancia que tiene Jalones, y que todo el mundo le reconoce, es que es probablemente el primer análisis riguroso desde un punto de vista revolucionario de lo que ha sido la Revolución Española. En posterioritat hem vist com les seves obres han sigut recollides, els seus articles i els seus principals llibres i folletos han sigut recollides en 4 volums de les obres completes, apareguts pòstumament, que intenten donar a conèixer aquest pensament, que sempre serà minoritari per la senzilla raó de que en una societat capitalista rebutjarà qualsevol opció revolucionària que posi en qüestió els fonaments del règim. Bueno, ya veréis que casi toda la charla de hoy va a girar un poco en torno a la Revolución Española, aunque irán saliendo lo que son los conceptos claves del pensamiento de Muniz, pero giran en torno a la Revolución Española. En un momento determinado, y se puede cifrar cuando los trabajadores intentan tomar para sí mismos la sociedad, que es en el 17 en Rusia, a partir de ese momento la sociedad es totalmente decadente. Tomando la experiencia de la Revolución Española, Muniz intenta demostrar cómo las concepciones tradicionales del marxismo revolucionario habían tenido cumplida realización en el 19 de julio. ¿Qué significa eso? Simplemente que es la única forma de acabar con la sociedad de clases es la toma del poder por parte de los trabajadores, la destrucción definitiva de los órganos de coerción del Estado capitalista y, simultáneamente, la creación de órganos de poder, órganos armados del conjunto de la clase. Esa idea, que era una idea que estaba en disputa, hoy la podemos ver probablemente desde otra óptica, pero cuando está escrito el libro recogía una discusión importante. Y que eso no creo que haya cambiado completamente de ideas hasta el final de su vida en relación con el Comité Central de Milicias. Él piensa que si las bases de las organizaciones que constituyen ese comité se insurgen, es decir, van más allá por el impulso propio de la revolución, entonces sí se puede constituir en algo diferente. Al no hacer, y no, como no ha sido así, evidentemente que Muniz ya no defiende este Comité Central de Milicias como órgano de un futuro poder proletario. Pero él siempre tiene en cuenta que cualquier estructura política puede ser destruida desde el interior. Por lo tanto, ¿cuál era la política revolucionaria? Era infiltrar con propaganda revolucionaria que esta gente transformara sus armas, las utilizara contra su propio mando, que además son letras de la Internacional Comunista que los anticomunistas han cantado durante mucho tiempo en Juegos Olímpicos y que habría que exterminarlos a todos, hijos de puta, que han exterminado a los verdaderos revolucionarios. Ahí está todo el problema de Manuel, de Muniz, en Jalones, sobre este problema. Naturalmente, Muniz hace un reconocimiento, como todos los revolucionarios del periodo, del gran papel que juegan los anarquistas, e incluso, aunque no sepan desde un punto de vista conciencial qué es lo que están llevando a cabo, porque lo que hacen a cabo es destruir el Estado, establecer órganos de poder, que son básicamente los comités gobiernos, las patrullas de control y las colectivizaciones. Si echamos un vistazo a lo que son los análisis de la Revolución Española en ese periodo, hay que esperar hasta los años 50 para que miembros de la CNT
escriban algo desde una óptica crítica, relativamente crítica. No hay literatura revolucionaria, hay muchos escritos, pero no hay un análisis revolucionario de la profundidad de Jalones. No, pero bueno, están los amigos de Durruti que se aproximan, sí, que vienen del campo libertario, y que es una tendencia muy importante y que lo va a ser también para Muniz y para Jaime. Sí, porque precisamente lo que decíamos antes sobre la cosa con Balius era el responsable máximo secretario de la organización Los Amigos de Durruti, miembros de la CNT, porque pertenecían a la CNT, cuando les decían, después de los acontecimientos, porque durante ellos no se conocieron, que conste, le decían a Balius, pero coño, pero si habéis aplicado con los comités de defensa, con lo no sé ¿qué es lo que estabais aplicando si no la dictadura del proletariado? Balius jamás ha querido reconocerlo, jamás, pero por eso también es un principio, pero era una tendencia anarquista, desde luego, que ha ido muy lejos, con todas las limitaciones del mundo, pero al igual que también tenía en la época limitaciones los propios bolcheviques leninistas. Cosas que ellos mismos han reconocido a posteriori. Ahora, la evolución teórica y práctica de cada cual, creo que ha ido más lejos la tendencia Muniz que la tendencia Balius, pero es posterior. En el momento, yo creo que hay dos grupos fundamentales que realmente en el combate de mayo 37 dicen, aquí es a por todas, pero no a por todas al tipo anarquista, sino vamos porque vamos, sino porque hay las condiciones para plantear un combate político, social, revolucionario, incomparable con lo que ha existido hasta ahora. Y claro, y uno de los enemigos que se nos encara, y aún no tienen la concepción, por lo menos del lado marxista, entre comillas, que es el de Muniz, de lo que realmente representa el stalinismo, lo que ven es el peligro real que tiene, que nos van a exterminar a todos, nos van a matar porque no quieren la revolución. Es evidente que los palos que recibe durante la Guerra Civil Española, la actitud que él ve al día de lo que es un partido que no tenía ninguna influencia, que no tenía ni fuerza, pero que ayudada por las armas de Moscú, por el dinero de Moscú, por la burguesía internacional, pues le daba la posibilidad de reprimir el movimiento en el cual él estaba participando, que era un movimiento que él pensaba ser revolucionario, de transformación real de la sociedad. Entonces, los palos más lo que acontece después hace que él transforme completamente su visión. Por lo tanto, va a considerar el Partido Comunista como el primer partido anticomunista de la historia, el más anticomunista que existe en la faz terrestre. Es el partido que sabe cuáles son sus verdaderos enemigos. Es el partido que sabe cómo luchar contra una clase que se quiere emancipar. Es el partido, para Muniz, que ha salvado, al fin y al cabo, al capitalismo mundial. Sí. De hecho, hay artículos de Muniz atacando a los que defienden que la revolución viene dada por las condiciones o por el choque entre las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas de forma sistemática. O sea, hay un choque mecánico, y ahí la crítica está, y dice que no, que la revolución tiene que ser algo más. La revolución la hacen hombres, y los hombres son algo más que la fuerza de trabajo. Y es muy importante ver que la influencia de la Revolución Rusa va a ser enorme, no solo localmente, internacionalmente, pero va a tener influencia en el mismo momento que ya se ha transformado en su contrario. Es decir, cuando ya es una contrarrevolución descarada, que solo hay que ser un esbirro y un hijo de puta para no reconocerla, que aún tiene influencia positiva, como si fuese aún una revolución. Es muy importante ver esto, y Manuel lo subraya en muchos textos, porque hay aquí confusión en mucha gente. Primer punto. Luego, él mismo, cuando es trotskista, ¿qué ve en la Revolución Rusa? Ve lo que casi todo el mundo, una revolución comunista. Sí. No, pues justamente no fue una revolución comunista, fue una revolución proletaria que tenía bueno, lo que defiende él, que yo sigo defendiendo. Fue una revolución permanente. ¿Permanente en qué sentido? En el sentido de que es el proletariado que tiene que tomar el poder, cosa que Lenin no quería inicialmente,
estaba muy de acuerdo con muchas tendencias, con las tendencias socialdemócratas en general, es decir, que era una minoría la que pensaba que era el proletariado que podía. Aquí en España, es verdad, no hay un poder centralizado que diga, pero hay una clase obrera que por primera vez en la historia de la humanidad quiere dejar de serlo. Eso es muy importante, quiere dejar de ser clase explotada. ¿Cuándo quiso el proletariado ruso dejar de ser clase explotada? Que me lo digan. Lo que quería dejar de ser era carne de cañón, porque había una guerra mundial y estaba hasta las narices de ir a la guerra. Lo que quería dejar era de dejar de comer, quería comer. Y es con esos esloganes que el partido bolchevique llega a tener la mayoría en los soviets, que es la autoorganización proletaria. Mucha gente, intelectuales, lo denuncia en el año 20, 21, 22, pero lo que llega a los años 30 es una maquinaria de propaganda impresionante del estalinismo, sectores del socialismo también, ¿no? Y lo ponen como mito, Lenin, San Lenin, ¿no? Y hace que mucha gente crea que eso fue de verdad una revolución proletaria. Que la primera gran batalla que se da al estalinismo es las jornadas de mayo del 37. Es la primera vez que hay una insurrección obrera contra un poder stalinista, un poder policíaco que intenta abarcar todos los aspectos de la vida política y social del momento, ¿no? No se puede decir revolución española, dicen unos. ¿Por qué? Porque era una lucha antifascista. Es decir, era una lucha donde el proletariado desde el principio, prácticamente, aparte los 2-3 días de julio, pues está llevado en un camino de lucha interimperialista. Es decir, entre dos fracciones, para ser concretos, de la burguesía. Es una visión, es la visión de Milán, es la visión que después ha transmitido a muchos grupos. Evidentemente, en relación con lo que hemos ya hablado ahora, Muniz no podía estar de acuerdo con esta concepción. Primero porque ve las cosas de una forma mucho más dialéctica y porque un movimiento no es puro en sí. Es un movimiento contradictorio, lo repito, y para Muniz era muy importante decir que era contradictorio. No se afirma así, hacemos la revolución total. No es así. Eso por un lado. Pero en este caso, si en España no ha habido revolución, Muniz puede decir, y se deduce de sus textos, que tampoco la ha habido en Rusia. Joder. Decir eso frente a grupos que proceden del ultrabolchevismo de la izquierda italiana, te cagas, ¿no? Joder, toma del poder. ¿Por quién? Por los consejos. ¿Quién dirigía? El partido bolchevique, que llevaba años y años y años en la clandestinidad luchando por la revolución proletaria. ¿Cierto? Volvemos al tema de la revolución rusa. Esta revolución fue proletaria, sí, porque no la ejerció la burguesía, es verdad, fue el proletariado. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que concretamente el proletariado ha derribado en Rusia? Realmente, ahora casi voy más lejos, el Estado capitalista, ya no pongo ni capitalista, el Estado que había en Rusia, ¿ha sido realmente derrocado? Una pregunta que hago a todo el mundo. Marx, después de la experiencia de la Comuna de París, decía, ellos creían que se podía utilizar el Estado burgués, que serviría como trampolín para transformar la sociedad. Después de la experiencia de la Comuna, Marx y Engels rectifican, dicen, no, el Estado hay que destruirlo. Sobre sus escombros, construir un Estado obrero, es decir, dictador del proletariado, para ir hacia la fase de transición hacia la sociedad sin clases. ¿Eso es lo que ha habido en Rusia? ¿Se puede hablar en este caso de revolución en Rusia? Para mí sí, para mí ha habido revolución proletaria, pero que nunca ha llegado hasta sus últimas consecuencias. Y lo que decía Manuel es que fue una revolución política y que política también fue la contrarrevolución. Y por eso él decía, la revolución tiene que ser atacarse a las relaciones de producción capitalista, directamente a ellas, donde surja la revolución. Para muchos, y digo bien, muchos de los ultraizquierdistas, no. Lo fundamental es la toma del poder por el proletariado. Pero mientras el proletariado esté en el poder, no puedes aún atacar las relaciones de producción capitalista, porque si no es caer en el socialismo en un solo país o dos países, sí, en el caso de que sean dos países los que estén. Error dramático. ¿Por qué? Porque lo que decía Manuel, y es fundamental, quien esté en el poder
y administre la plusvalía, se convierte en capitalista. Lo quiera o no lo quiera, sea el tipo más humano del mundo que quiere la bondad para todos, si él tiene eso entre sus manos, está copado. Por eso dice, el Estado jamás podrá ser el organizador del comunismo, es decir, de la sociedad sin clases. Eso tiene que ser el proletariado. Él realmente el que disponga de... Lo hablo en relación con la época en la que él estaba diciendo todo esto. Por lo tanto, ¿se niega la Revolución Española? Pues muy bien, se niega la rusa. Porque la rusa, en muchos aspectos, no ha ido tan lejos como lo que ha sucedido aquí. Y resumirlo en España a una simple lucha entre fracciones capitalistas, ya es que le parecía, pero a mí me parece aberrante. Me parece una desconsideración completa por aquellos individuos que han querido realmente cambiar su vida. Simplemente su vida de explotado, su vida de levantarse cada día e ir a trabajar por un mísero salario. Esto es lo que aquí se ponía en causa. En Rusia no. Lo siento. En Rusia el movimiento revolucionario, y también lo decía Muniz, es simplemente porque la gente estaba hasta los cojones de la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que ha hecho que se catalizara fuerzas revolucionarias con una política táctica desde el punto de vista de los bolcheviques totalmente genial, desde mi punto de vista. Pero no iba más allá, no fue más allá. Tampoco pretendían ir mucho más allá, si ellos mismos estaban en contradicción entre uno que hace 3 meses decía que la revolución tenía que ser burguesa, democrático-burguesa, el otro que decía, no, joder, es el proletariado el que la va a realizar, y sin solución de continuidad iremos a... En España no, en España aquí hubo un alzamiento militar y se respondió al alzamiento militar diciendo, aquí fuera todo el mundo. Y se intentó colectivizar, socializar, sé que hay contradicción entre colectivizar y socializar, se intentó ir más lejos. Precisamente en mayo del 37 empieza, después de una primavera en la que había habido un enfrentamiento en Barcelona entre los obreros partidarios de la socialización de las empresas y en contra de la colectivización, que significaba su control por la Generalitat, en las que imponía un interventor, un director que gestionaba de nuevo las empresas. Para Muniz, el carácter de las colectivizaciones es socialista. Estamos hablando de un periodo prácticamente de meses. Evidentemente no es el comunismo. Ahora bien, la demostración de que las colectividades eran poder obrero es que uno de los elementos importantísimos de todo el polo reaccionario fue intentar por todos los medios nacionalizarlas. Entonces, ese elemento era fundamental. Pero en la medida que las colectivizaciones comienzan a ser nacionalizadas, para Muniz ya dejan de ser colectividades. Lo que es el aparato del Estado centralizando al máximo de nuevo el capital en un modelo de capitalismo de Estado, que es lo que para Muniz vislumbra el acuerdo entre CNT y UGT, que es capitalismo de Estado. Entonces, en el 19 de julio las colectividades, con todos sus límites, tienen un carácter socialista. ¿Son el comunismo? Hombre, por Dios, claro que no. Sí que se puede considerar socialismo, pero en 7 o 8 meses, con frentes abiertos y el enemigo dentro, la idea del socialismo hacia una sociedad sin clases, teniendo en cuenta que no destruyeron la Generalitat ni los bancos y tal, era muy difícil. Pero estoy de acuerdo con una cosa que habéis dicho, que la idea, o sea, es decir, el inicio a un futuro desarrollo para una sociedad sin clases es un paso que se había dado. Lo que no se puede pretender desde la perspectiva histórica es que aquello estuviera acabado, porque es que era imposible. No, estoy contestando alguna cosa que me... En fin, es mi punto de vista. Bueno, además que el comunismo solo puede ser a nivel internacional, que es un movimiento que va a ir a destruir las fronteras, que va a ir a destruir todo lo que Marx llamaba el viejo mundo. No podían concebir que una revolución que para ellos había sido la más profunda en toda la historia de la humanidad, de carácter verdaderamente socialista,
con una presencia del conjunto de la población de una extraordinaria profundidad, que todo ello hubiera quedado completamente calcinado. Y no solo eso, sino que además analizaban la historia de la Revolución Española como el punto culminante de la toma de conciencia, porque además habían sido capaces de enfrentarse al fenómeno reaccionario por excelencia, que era el estalinismo. Entonces, las dos cosas combinadas consideraba que era absolutamente imposible que hubiera pasado la ola esa. Cuando el año 48 rompe con la Cuarta Internacional, él ha sido un proceso de ruptura, en parte ruptura consigo mismo, ruptura con sus propios compañeros, y ya no hace un análisis de coyuntura, como podía haber sido, sino que hace un análisis de visión de futuro de la sociedad comunista, y esto lo hace quedar totalmente aislado, porque los anarquistas, la mayoría, no abandonan la ideología anarquista, y hasta siguen con un patriotismo confederal, porque se puede ir varios y todos también sí, pero bueno, la CNT sí, pero no, pero la CNT, y para, digamos, trotskistas, etcétera, o caen en el imperialismo ruso, Estado obrero degenerado, bueno, pero es mejor que el americano, o caen en lo contrario, que puede ser el trotskismo norteamericano, etcétera, etcétera. Él hace un camino de ruptura clara y tajante, con toda fuerza, que defienda cualquier fracción capitalista. Yo pienso que eso es importantísimo para Muniz y para el pensamiento revolucionario, porque la mayoría evoluciona, no, lo menos malo, la teoría de lo menos malo, sí, pero no se puede reformar el estalinismo, en ningún momento, hay que destruirlo, porque lo ha vivido en la Revolución Española, y no se puede ser nacionalista en ningún sentido, porque es el matadero, 14-18, 39-45, y luego la guerra de Vietnam, la guerra de aquí, desgraciadamente es el siglo XX, es un matadero tremendo de proletarios en guerra. Es decir, lo que ha triunfado, digamos, es el nacionalismo, las luchas de liberación nacional, mi patria, ¿no? ¿Por qué queda tan aislado? ¿No? Porque él rompe con todo esto, pero rompe teóricamente i rompe a largo plazo. I Muniz va aconseguir la llibertat condicional a l'any 57. Evidentment, va marxar immediatament a França i allí va reanudar les seves activitats polítiques. De forma que l'any 59, a 1959, junt amb Benjamín Peret i Jaime, que havia aconseguit també la seva alliberació, tots tres, amb altres militants, van aconseguir de fundar un nou grup que era FOR, Fomento Obrero Revolucionario. Ja a França, amb aquesta tasca teòrica, van fundar Alarma com a òrgan teòric. Eso es el número 1 de la última publicación que hasta el final de su vida publicará. Han habido 3 series de Alarma, esa es la primera, que ponen bien claramente aquí, año 1, número 1, diciembre del 58. Primer número de Alarma. Y se llama Empezando. Es el original, es un original, tal como se hacía en la época. El primer número de Fomento Obrero Revolucionario. Aquí es el primer número. Yo creo que el FOR, tanto Jaime como Muniz, la concepción de partido era, que aquí ha salido, la tendencia. Es decir, la manera de pensar. La idea de partido era esta, no era un partido jerarquizado en cuadros, sino un partido de ideas. Y en ese sentido también insistía muchísimo, ¿no? Que no era únicamente un juego de pequeñas células que se van organizando de modo informal, sino que era un acendramiento teórico, filosófico, espiritual, ¿no? Por decirlo de un término. Y precisamente como oposición a la idea que dices tú de un partido jerarquizado, de un partido tipo Partido Comunista, etcétera, etcétera. Era todo lo contrario, era una agrupación de gente, unos círculos o unas
células de militantes que son conscientes de lo que hay que hacer y que están luchando. Y entonces es una tendencia, el partido o la vanguardia saldrá en el momento en que se necesite, el momento revolucionario. Pero nadie que esté, por ejemplo, ahora nosotros aquí reunidos, que dijéramos, vamos a constituirnos en partido. Sería para mí una chorrada, pero terrible además, ¿no? Porque pensaríamos que éramos la salvación de la humanidad a través de la realización de la revolución. Y la revolución no la hacen ni los partidos, ni las tendencias, la hacen los hombres, los revolucionarios, y ya está. Cuando se acabó nuestra clase, nos quedamos muy diluidos, la gente se iba yendo, unos a la CNT, otros se fueron a participar del movimiento democrático, llamémosle así, y otros nos quedamos colgando un poco. En todo esto, pues yo, hubo una represión fuerte contra el grupo que estaba, yo me escapé, yo tuve la suerte de no ser detenido, me escapé a Francia y allí fui a ver a París, pues Neus me dio la dirección de Jaime y de Manuel, ¿no? Y durante 2 años que estuve exiliado en Francia, Manuel lo vi poco, 3 o 4 veces, ¿no? Estuve en su casa, ¿no? Era una relación constante con Jaime y llegamos a un acuerdo de mucha nobleza, ¿no? Yo seguía en grupos autónomos, ¿no? Jaime lo sabía perfectamente y nos reuníamos cada semana para discutir de política. Él busca a grupos libertarios, de los grupos libertarios más sanos, más radicales, ¿no? Porque piensa que estos grupos, cuando dice crear grupos Ford, él va a crear una nueva organización, él lo ve clarísimo y apuesta por esa, dice, estos son los continuadores, los que han salido de una cultura rebelde, radical, como le queramos decir, ¿no? Y lo ve. Pasa que luego, bueno, la cosa va como va, que esos grupos tampoco no le siguen. Y sobre todo, a mí, apenas que lo vi, me lo dijo mucho, es muy importante las nuevas generaciones. Bueno, de hecho, él hace un manifiesto que se llama Exhorto a las nuevas generaciones. Llamamiento y exhorto. Del 49, ¿no? Cuando, después de la ruptura con la Que se ha dicho de paso, en este hay todas las previsiones de la transición democrática que ha tenido lugar. Está todo. Quand on avait 17-18 ans, on était en train de chercher des groupes, en fait. On avait tous envie de militer dans des organisations. On avait envie vraiment de s'impliquer dans des groupes. Donc François est parti du côté des conseillistes. Conseilliste et PIC, pour une intervention communiste, qui était une scission du CCI. Ensuite, moi je suis parti du côté des conseillistes aussi, mais pas ceux-là, mais ça m'a plutôt déçu, parce que c'était plutôt verbeux. Et donc il y avait toi. Et moi alors donc. Et toi tu t'es retrouvé avec François d'abord. Et voilà, moi je me suis retrouvé avec François où donc j'ai eu beaucoup de discussions avec lui sur l'anarchisme et le soi-disant marxisme qui était critiqué d'une manière un peu trop facile par l'anarchisme et par François à ce moment-là. Ouais. Et donc lui après il s'est posé et il a dit bon ben on va étudier le matériel donc du Fomento Obrero Revolucionario. Et donc, on a commencé à lire les textes fondamentaux, donc pour un second manifeste communiste, les syndicats contre la révolution et Parti État, Stalinisme, Révolution fondamentalement. C'est ça. Alors moi, je me souviens d'avoir eu ces bouquins-là dans les mains et j'ai encore retrouvé des exemplaires avec les annotations de l'époque. Voilà. Ouais. Et donc, autour de ces lectures, avec d'autres, il y avait d'autres camarades aussi. Ouais. On a décidé à un moment déterminé de constituer donc la fraction. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu Alors au lycée c'est en 76, il y a cette année 76-77 où il y a ce petit groupe qui se constitue, puis 77-78 on essaye de constituer un groupe fort, et là il y a l'intervention de Costa, de Jaime. De Jaime, voilà, c'était mon père. Qui est décisif parce qu'en fait c'est lui en fait qui a fait, pour moi par exemple, je dirais notre, mais en t'excluant toi, qui a fait notre formation politique à ce moment-là. Decir que nosotros vamos a dirigir y a guiar el movimiento revolucionario, eso era una pretensión que era peligrosa, a la vez algo pretencioso y peligroso. Entonces, lo que ha dicho Luis era muy justo, es decir, su concepción de la organización sí que era exigente. Muy exigente. Sí que era exigente y que no era blanda, que no era solamente grupos diversos, pero que sí que había que cortar con esa concepción vanguardista prometeana con la antorcha, la claridad, el mesianismo obrero. Lo que no supimos explicar es esta dualidad que estamos hablando ahora, que por un lado se exigía una cohesión
a la organización o al grupo, pero por otro lado no éramos vanguardistas ni éramos mesiánicos. Yo creo que nuestro fracaso, lo digo personalmente, en los años 77, 78, 79, cuando lo que más nos acercábamos era al consejismo, además un consejismo cada vez más anarquista, más antiorganización, ya no solamente era antipartido, sino que ya era antiorganización. Entonces a nosotros nos veía como unos leninistas disfrazados. Mira, vienen no sé qué, no sé cuántos, pero ahora la verdad nos van a joder vivos. No supimos explicar esta dualidad que estamos hablando y nos quedamos, bueno, pues... Nos fuimos quedando pocos, el discurso nuestro era pobre, no sabíamos cómo llegar, las huelgas, la gente no sé si se fue desencantando de tanta huelga, de tanta lucha, no sé si les convencieron con la posibilidad de voto. Yo creo que teniendo un cuerpo teórico potente, un buen análisis de la evolución de la sociedad, del capitalismo, del estalinismo, de todas las fuerzas que estaban en acción, no fallamos en cómo comunicar, cómo intentar ampliar nuestro pequeño círculo, porque, bueno, la última vez que hicimos la revista. La revista fue nuestra arma, fue la revista nada más. Pero es que fue la revista porque es que antes nos fuimos quedando sin argumentos, sin participación. No lo sé, de los que, como tú has dicho muy bien, pensábamos antes de venir la democracia, que la democracia, por ser burguesa, era mala y era capitalista, quedábamos pocos y aislados. Y una parte se mete en la CNT, en un sindicato, cuando, también tú lo has dicho, éramos antisindicalistas todos. Coño, yo no entendía nada. ¿Me entiendes? Si es un sindicato, leche. Y si estás participando... Bueno, se empieza diciendo no sé qué, se empieza diciendo no sé cuántos en la CNT y se acaba teniendo ministros. Él considera que efectivamente, de todos modos, él está totalmente en contra del centralismo democrático o un centralismo orgánico que llama a la concepción bordeguista, pero sí que tiene muy claro es que tiene que haber un acendramiento muy fuerte y que la organización, incluso aunque sea pequeña, tiene que tener un ideal filosófico, político, etcétera, muy preciso. 77-78 creamos FOR en Barcelona. Yo creo, porque dice Manuel, que hay que coger la revolución en el momento que se dejó. Y eso nos pega un choque brutal con la realidad. Sí. Porque, claro, la realidad, sí, aquí no hay continuación de mayo del 37, ni por casualidad. Todo lo contrario. Esto yo lo creo. Yo vengo aquí a organizar foro con Gerard, ¿no? Con vosotros, porque vamos a continuar aquello que se dejó en aquel momento. Manuel, Jaime han vivido todo aquello, nosotros no lo hemos vivido. Cuestión generacional también, que es importante, ¿no? Y entonces se llega a un momento que temas menores desencadenan unos enfrentamientos absurdos, los podemos decir con el tiempo. Pero los únicos medios que teníamos, que era la revista, donde el cuerpo teórico se seguía manteniendo y lo mantenía sobre todo Manuel, seamos claros, y Jaime también hizo unos artículos muy buenos, y después el resto, pues no sé, pues íbamos haciendo nuestros artículos, con peleas con los de París, porque los de París estaban en lontananza y veían la pureza de la teoría y no veían que tocar la teoría, tocarla con la realidad, se mancha y ya no es tan pura. Fue los problemas que fuimos teniendo. Entonces, claro, nuestro aislamiento, nuestra mínima repercusión, nuestro enfrentamiento con otros grupos del sector como la CCI, empieza a matar, ¿no? Pues creaba también que entre nosotros mismos, pues bueno, se creaba el desánimo, ¿no? Y se creaban a veces por temas menores, ¿no? Que se podían haber, yo creo, discutido y llegado a aclaraciones discutiendo. Yo creo que al final, yo ya no viví la ruptura final entre Manuel y Jaime, ¿no? Pero es decir, fue una cadena, yo creo, de aislamiento, de frustración, ¿no? De impotencia delante de la situación. No teníamos eco prácticamente en nadie, ¿no? Yo pienso que hay una razón, lo digo ahora sin teorizar ni nada, vivencial, existencial, que es el aislamiento, que puede ser terrible. Chocas contra un muro, nunca te encuentras del todo preparado. Y el aislamiento cuenta también. Pero más que aislamiento es el hecho de que lo que tú defiendes tiene poca fuerza en relación con los medios que no existían en el 17, que no existían en el 14, que no existían en los años 20. Son esos medios de los que no hemos hablado, pero que son fundamentales, que es los medios de deformación tremendo que tiene radio, televisión, que hoy en día tiene Internet, aunque encontremos mucha cosa por Internet, pero ¿quién lo busca? Hay que preguntárselo.
Marx decía, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Pocas veces nos recordamos esta frase, pero es verdad. Cuando tú estás militando contra este sistema, en cualquier grupo que realmente quiere transformarlo, no estoy hablando de los que saben que un día podrán ser ministro o diputado, de esos no hablo. Hablo de los que realmente no quieren ser ni ministro ni diputado, que lo único que quieren es transformarla realmente. Llega un momento, no tienes fuerza y se producen forzosamente en momentos determinados choques, y esos choques pueden ir muy lejos. Y el enemigo ya es mi criterio, ya no es el capital, sino ya es el otro que te ha dicho X, Y, Z. Yo pienso que pueden ser resultado de motivos diferentes, pueden ser de alguna manera el resultado pues, de una confrontación ideológica, pero por otra parte pues también a veces me da la impresión de que el proletariado, ¿no?, ha vivido en los últimos 25 años, ¿no?, una situación de derrota, de aplastamiento brutal, ¿no?, y que entonces pues también las razones de estas rupturas, ¿no?, en organizaciones, en grupos, ¿no?, pues que tienen unas bases sólidas, son el reflejo también de una situación social, ¿no?, que de por lo menos un cuarto de siglo, ¿no?, muy tremendo. Yo creo que lo que da cuenta de esa situación de ruptura es no tanto la ruptura, sino en el fondo la desaparición de Ford y de las otras corrientes. Pero yo ligaría, insisto, la ruptura en realidad a la falta de estímulo externo e interno para desarrollar las ideas. Entonces, yo creo que las rupturas en el FOR, en la CCI, en el GCI, en cualquiera de estas pequeñas organizaciones, estaban vinculadas básicamente en la absoluta falta de reflejo entre las ideas que defendíamos y lo que palpitaba en la calle. Digo desde el punto de vista de ideas, no que la base, es decir, la contradicción, la explotación, etcétera, eso seguía existiendo y sigue existiendo hoy en día. Por eso tenemos que valorar si ese tipo de ideas, aunque no hayan ganado, siguen siendo pertinentes o no. Si miras a través de la historia, movimientos sociales previstos por gente que analizaba la situación y tal, hay pocos. Es decir, que hoy también se puede producir, sin que nadie se lo espere, movimientos sociales, de verdad, no 4 cupas en un lugar y 5 anarquistas o 5 no sé qué en una mini barricada en las Ramblas. No estoy hablando de esto, sino un movimiento realmente social que empieza a poner en causa su propia situación de ser humano. ¿Qué narices hago yo en esa sociedad trabajando como estoy trabajando? Esto puede surgir sin que nos demos cuenta. Y ese movimiento que la gente aprende. Si tú pones a un bebé recién nacido y va creciendo este bebé, y cuando va a quererse poner de pie, cada vez que se quiere poner de pie le dices tú, pues llegará a los 50, 60 años sin saber andar. Porque para que pueda andar, primero tiene que caerse. El movimiento obrero ya se ha caído muchas veces, espero que la próxima ya no se caiga y triunfe. Es un nada. Pero si este nada, que es lo que temen todo el mundo, por eso hay televisión y hay todo ese machaconeo de imbecilidades cotidianas, el día que hayan cada vez más gente que se meta en movimiento, pues ya verás cómo cambian las cosas. Ahora,
ni Muniz, ni Jaime, ni nosotros, ni nadie puede tener una receta de decir esto se moverá así. Sería demasiado fácil transformar la sociedad. Lo único es eso, ser consciente que el que es revolucionario, el que quiere realmente una sociedad sin clase, y que además sabe que es posible, ahora pues lo vives mal esto, porque dices, jolines, con todos los medios que existen, estamos en esto. Yo quisiera decir una cosa, que por ejemplo, Aristóteles, en su libro La Política, pues Aristóteles era un hombre que defendía la esclavitud, la defendía, decía que era necesaria, que era normal. Pero también dijo en su libro La Política que el día en que lo que él llamaba máquinas, las máquinas, cumplan la función que estaba desempeñando el esclavo, pues ese día ya no harían falta esclavos y que todo el mundo podría ser filósofo. Filósofo no era solamente lo que entendemos hoy en día por la filosofía, ideas abstractas. Filósofo era abarcar todos los dominios de la existencia humana. Todos, sin excepción. Es decir, Aristóteles estaba diciendo que el ser humano podría ser realmente, por fin, ser humano en su conjunto. Y no era comunista el hombre, en el sentido real de la palabra. Muniz decía una cosa que creo que era muy importante, decía, posibilidad es necesidad. La posibilidad de una transformación social importante hoy también se da. Sí. Y por consiguiente, la necesidad de ella, ¿no? Pero también decía que el comunismo no era ineluctable. No, por supuesto, claro que no, pero a eso sigo. Es decir, que contradecía, claro, que veía también las dificultades que podían existir. Y desgraciadamente, él mucho lo fijaba en los subjetivos, es decir, la abolición que él llamaba, decía, la abolición es un factor materialista de transformación. Y yo creo que ese ha sido, Manuel ha insistido mucho en el último periodo, que ese factor de ebullición, es decir, de desear, de querer, de establecer un parámetro entre lo que yo quiero y lo que voy a realizar efectivamente, ese es el punto más bajo de toda la historia moderna del capitalismo, que es el parámetro en que nosotros nos hemos movido. La mayoría de las tendencias que determinaron también que el capitalismo estaba en decadencia lo hacen solo en función de lo económico. Es decir, cuando el sistema capitalista ya no puede hacer crecer sus fuerzas productivas, entonces está en decadencias y ya se abre la era de revolución social. Para Manuel eso es una mala interpretación del materialismo histórico. Las fuerzas productivas pueden continuar creciendo y el capitalismo estar en decadencia, y porque ya no aporta nada, y ha creado ya las condiciones suficientes para ser transformado radicalmente. Es decir, si bien es verdad que no se puede pedir peras al olmo, si no existen condiciones para crear una sociedad sin clases, por mucho que lo declames y digas, aquí vamos a cambiarlo todo, no lo vas a cambiar, porque no son con palabras. Tienes que tener una base material que te lo permita hacer. Al hablar de decadencia del capital, estaba hablando también de que el capital lo que está haciendo en estos momentos es aumentar los puestos de trabajo dividiéndolos. Aumenta mucho los puestos de trabajo. Y hablaba incluso del trabajo inútil y pernicioso para la sociedad. Que es fundamental. Porque eso es uno de los factores de la decadencia del sistema. Que hay cada vez más trabajos que serían totalmente... Son inútiles, además. Son suprimibles, eso es muy importante en las tareas de nuestra época, del Prosegundo Manifiesto Comunista, que ha sido realmente desconsiderado por casi todos los grupos, diciendo eso es un programa de transición trotskista. Primero, no entendiendo que el programa de transición de Trotsky era un programa que decía nacionalización, y las tareas de nuestra época parten de lo contrario. Las nacionalizaciones no favorecen la revolución. Supresión de los trabajos, como dices tú. Inútiles. ¿Cuántos hay en el sistema capitalista? Pero una multitud enorme. Es que está creciendo eso, porque si no la tasa de paro, no te digo en qué niveles se situaría, ¿no? El capital se puede permitir el lujo de que gente trabaje de una forma pues totalmente estúpida y alienada. Alienación del trabajo de los manuscritos del 44 de Karl Marx. Un brevísimo comentario. Muy bien. Y luego la producción de guerra, que era fundamental para Manuel y que sigue. Y la mala calidad de los productos. Un brevísimo comentario. Decimos mayor flexibilidad, pero el ordenador y el teléfono móvil es mucha más dependencia del trabajador del empresario, porque lo puede tener controlado todo el día, porque lo hace trabajar los fines de semana. Entonces, tenemos que analizar a fondo estos cambios, que es importante. Porque en el fondo hay más control que antes. Y esa sociedad nos encierra en un despacho, en una fábrica,
detrás de un ordenador, hoy en día, cuando hay mucha gente que dice el proletariado ya no existe, por favor. Existe, la clase explotada existe, y mientras exista un sistema dividido en clases, existirá la gente que está más abajo y que es la que produce toda la riqueza social. Esto preguntas, ¿el proletariado existe o no existe? Eso es decir, oye, mira en China... Si existe beneficio, existe capitalista que extrae beneficio. Mira las maquiladoras de América Latina, no son más allá de los proletarios del siglo XIX, del siglo XIX. Pero es que yo te aseguro que no voy ni a mirar allí. Yo veo proletarios aquí. Y yo digo, la revolución es posible, es decir, puede arrancar de aquí. La cuestión para mí, amigos, es que en el mundo hay una lucha, una búsqueda, ¿no?, que toma formas erróneas a veces. Por decir, ¿qué pasa en América Latina hoy? Estos movimientos, ¿no?, que acaban en esas formas totalitarias y demás. O en algunos momentos, con la situación que hay ahora, estas luchas desesperadas, ¿no?, por el pan y todo esto, pero que realmente donde hay fuerza, ¿no?, para decir, bueno, lo que queremos, el modelo social que queremos, ¿no?, que no queremos cambiar el capitalismo liberal por el capitalismo de Estado para ser más explotados todavía por el Estado, donde hay una oportunidad para dar una idea de cómo se puede transformar el mundo es en los núcleos desarrollados del mundo, ¿no? Y el gran problema, pues hoy es que estamos pasivos, ¿no? Sí. Estamos pasivos. Y Muniz diría ahora, ¿pero qué carajo hacéis? No, entonces, ¿qué carajo hacemos? No. Entonces, defendéis muy bien lo que escribís. No. ¿Qué coño hacéis? Para mí hay una cosa muy clara. Y es que, ponéis en causa lo que he escrito, porque hay cosas forzosamente que hay que poner en causa. A pesar de todas las discusiones que hemos tenido, a pesar de todas las rupturas que hemos tenido, los que estamos alrededor de esta mesa estamos porque tenemos una idea muy clara, y es que los textos de Muniz, los textos de Jaime, los textos de Alarma, los textos de Ford están reflejando unos pensamientos, unos conocimientos, un tratamiento del capital, una explicación de por qué los sindicatos son contrarrevolucionarios, una explicación de la decadencia del capital, una explicación de cómo creemos que ha de ser la organización de los revolucionarios, de cómo creemos que será la revolución, qué pasos se tienen que dar en la revolución, qué es lo que hay que eliminar. O sea, tenemos un montón de ideas claras que están reflejadas en unos textos y que creemos que esto hay que explicárselo a los demás. Sí. Hay que explicarlo a la sociedad. Sí. Y por eso estamos aquí. No estamos haciendo el gilipollas. Yo he dicho que hacemos el gilipollas, pero él diría, ellos podrían decir, ¿por qué coño no estáis organizados para estos objetivos? Yo sabes lo que le diría a Muniz si me dijera eso. Yo, en el momento en que vi posibilidad de que esto fuese fructífero en el momento, estaría organizado para hacerlo. En el momento en que no estoy organizado para hacerlo es porque la sociedad tampoco responde, porque la sociedad te ataca, porque el capital es muy fuerte, y pondrían mil y una excusas. Yo creo que aquí estamos más que para romper el aislamiento. Es para transmitir un pensamiento revolucionario que fundamentalmente en muchísimos aspectos lo consideramos válido y que está siendo obviado por todo el mundo. Exactamente. Porque en la época de la memoria histórica, como estamos ahora, han difamado a Puigdemont con una película miserable y cobarde que nos han presentado. Nos están vendiendo... el señor Pepe Gutiérrez. Ramplona. Y aquí yo pienso que se ha hecho ahora lo de la autonomía obrera con los defectos que tenga, con los defectos que tenga, pero estamos porque queremos recuperar una tradición revolucionaria que todo el mundo la está obviando y se la está insultando hasta las páginas del País de forma miserable y cobarde hace un mes y medio, 2 meses. Está bien. La memoria histórica es recordar lo que nos interesa. Y el capital, la memoria histórica que impone, es recuperar su memoria. A nosotros nos interesa esto. Nos interesa Muniz. Esto no les interesa. Para nosotros sí. Esto no les interesa, porque esto va contra ellos. Por eso estamos aquí. Pues por lo menos hay que continuar un esfuerzo, me parece a mí, de cara a esto. Como mínimo, conservar esta memoria histórica y que les explote a la cara a todos esos cabrones que hacen todo para que no aparezca la luz. Yo creo que el hecho de que se esté publicando, algunos de vosotros estéis colaborando para publicar las obras de Muniz, es muy importante. Las ideas que salieron el otro día de hacer una reproducción de las revistas de Alarma otra vez, de nuevo,
también me parece otra idea positiva. ¿Por qué? Porque, como dice Tavi, yo considero que estas ideas son las correctas, las que tendrían que estar corriendo por la calle, en vez de todas las paridas que nos dan. La teoría revolucionaria de los textos que aquí hemos, y de otros grupos también seguramente, que hemos comentado, aunque sea minoritaria, tiene que sobrevivir, como sobreviven la filosofía de las culturas antiguas, o como ¿por qué tiene que morir? No tiene que morir. Si de todo tuviera que resaltar un rasgo importante, para mí uno de los más importantes sería, y de los que más me gustaría sentirme identificado con ellos o parecerme a ellos, es haber percibido lo que son nuevas servidumbres, nuevas opresiones y haberse opuesto con toda su alma a ellas. Eso para mí es muy, muy importante. Y es, entre otras cosas, lo que hace imperecedera su experiencia y su vida. Para nosotros, las ideas de Manuel, que corresponden no solo a Manuel, y él insistía en esto, son ideas de todos, y él señalaba a sus compañeros más inmediatos, y no había doblez en esto que él decía, lo decía de una forma profundamente humana y convencido de ello. Muniz, després de la seva immensa tasca teòrica a l'Arma i a diversos llibres i follets, va morir a París el febrer del 1989, molts pocs mesos abans de la caiguda del mur de Berlín i d'aquests règims estalinistes que havien sigut objecte de la seva anàlisi. Han conseguido, yo creo que el sistema ha conseguido borrar todos los trazos de luchas radicales. Ya no existe hoy en día, en este momento ya. Ya no se habla, ya no es que no se hable de la guerra civil, ni de las colectividades, ni de Durruti, ni de esta realidad mucho más próxima a nuestra. Yo creo que sería muy interesante que promover entre la juventud, por ejemplo, no sé, la lectura de textos que hablan sobre esta transición, cómo se hizo y cómo se llevó a cabo, y qué pasaba entonces y qué pasa ahora. Porque para mí, la clase obrera sigue siendo la clase revolucionaria. Sí, coincidimos. Y la revolución está pendiente. Me preocupa lo último que hemos hablado. Muchísimo. Sí. Bueno. Hay una definición de Manuel que a mí me gusta muchísimo y que cuando pienso en él siempre la tengo en cabecera, que decía que comportarse como un hombre, ser un hombre, hoy en día, decía él, significa fundamentalmente comportarse revolucionariamente. Y eso yo creo que lo que nosotros queremos transmitir, o al menos yo de una forma, bueno, estoy seguro que todos vosotros también, ¿no? Pero si me permitís lo personalizo, para mí eso es lo que significa también este documental, transmitir que no puede haber un hombre completo si no es incorporando un profundo deseo de transformación de la sociedad para el conjunto de la humanidad.